La leyenda de Xu Shao, princesa agente de la 11ª División, segunda temporada de la novela Princesa Valiente, capítulo 63. Bajo las vastas tierras y con el paso del tiempo, lo que debería haber terminado, finalmente había terminado. El futuro era brillante, aunque todavía existían muchas incertidumbres. Una cosa que estaba segura, tenían que confiar mutuamente en el presente. Incluso si el cielo se derrumbara, no se iría. Eso fue porque sobre sus hombros llevaba su amor. El viento frío le acarició las cejas al ver al joven explorador regresar a caballo. La espalda del explorador estaba doblado con una docena de flechas que estaban incrustadas en su espalda. Incluso con eso no se cayó y en cambio ató la lanza a su caballo, perforando la lanza en su pecho. Forzó a su cadáver a regresar. Ante su pecho, la armadura había sido destrozada. En la ropa blanca había algunas palabras escritas con sangre. Sureste, 15 kilómetros, caballería ligera, 10.000. Sugeyue miró a este joven guerrero y bajó la cabeza. Después de una larga pausa, dijo suavemente: «Lo has hecho bien». Con eso, la lanza que había estado bajo estrés durante mucho tiempo, finalmente había penetrado a través del cuerpo del soldado. La sangre roja, oscura, brotó de la espalda. Cuando el joven soldado se cayó del caballo, el animal relinchó de dolor mientras lamía la cara del soldado, subiendo y bajando. «¡Rey!». Un guardaespaldas corrió hacia allí, aferrándose a un anciano delgado, gritó: «¡Lo encontramos!». El hombre ya tenía más de 60 años. En esta época, eso se consideraba una rareza. Estaba muy delgado, pero era evidente que su mente estaba clara. A pesar de su apariencia desordenada, sus ojos brillaban con inteligencia. Sugeyue lo observó, antes de asentir lentamente. Este maestro parece realmente saludable y debería poder manejar las duras condiciones de viajar largas distancias con facilidad. Tú, Xinhai, es una tierra de bárbaros. Todos son incultos e incivilizados. Este anciano es un erudito. ¿Cómo puede? Los ojos de Sugeyue se pusieron en blanco al mirar directamente a los ojos del anciano, con una voz que era lenta y constante, irradiaba presión. Viajé miles de millas personalmente y traje grandes fuerzas conmigo. Parece que este doctor piensa que no expresé la suficiente sinceridad. Esta declaración fue tan informal, pero estaba llena de intenciones asesinas. Esto hizo que el anciano Gao Qinzu se paralizara. Desde Xinhai hasta Qiwei, había pasado por innumerables provincias. Con eso, había dejado atrás a tantos soldados. Con tanta sinceridad, ¿quién se atrevió a afirmar lo contrario? «Invita al señor Qinzu al carruaje». «Entendido, Su Alteza». A pesar de que la ciudad de Maoling no se vio afectada por las batallas, los funcionarios no dudaron en dejar que el ejército de Xinhai ingresara al castillo. Con la agitación del continente de Meng Occidental, la familia imperial Xia se retiró a las tierras del norte, junto con la conquista del imperio por Yanbei. Sin embargo, a pesar de que todas las guarniciones se habían rendido a Yanbei, muchas de las guarniciones se mantuvieron sin cambios. Como tal, para ellos, Sugeyue, como el antiguo gran mariscal del imperio Xia, era como un viejo amigo para ellos. Cuando el ejército de Xinhai entró en la ciudad de Maoling, los civiles pensaron que las fuerzas imperiales habían comenzado su contraataque. Innumerables de hombres llevaban anchas y cuchillas con la esperanza de unirse al ejército, y los civiles incluso les daban comida. Las calles estaban llenas de felicidad, completamente a diferencia de una ciudad que acababa de caer. Rey Wu Huai llevaba consigo una enorme y pesada cuchilla mientras corría. Se limpió el polvo de la cara y preguntó en voz alta: «El ejército de Yan está aquí. ¿Qué debemos hacer?». Sugeyue miró hacia el suroeste y, sin cambiar su expresión, dijo con calma: «Peleamos». En ese momento, todo el ejército estalló en una ola de júbilo. Este grupo de soldados
fueron las élites de Xinhai. Desde el momento en que partieron del paso Qi-Wei, se habían estado encogiendo y cubriendo sus huellas, retirándose de cada batalla. Esto resultó en su frustración reprimida. En este momento, cuando finalmente escucharon que podían pelear, todos aplaudieron. Estaba anocheciendo cuando finalmente llegó el ejército de Yan. Sin embargo, no iniciaron un asalto, sino que simplemente rodearon la ciudad en un sitio. Sugeyue inmediatamente pudo decir que estaban esperando refuerzos. El momento en que llegaran sería extremadamente desventajoso para él. En la misma noche, antes de que el ejército de Yan hubiera finalizado por completo sus formaciones, el ejército de Xinhai salió de Maoling y después de 3 oleadas de asalto, el ejército logró abrir un hueco en el cerco de la roca sólida del ejército de Yan y escapar. Estos 10.000 soldados no eran fuerzas regulares, sino simplemente reservas que fueron convocadas inmediatamente debido a la caída de Maoling. Tal fuerza sería naturalmente derrotada por las élites de Xinhai. En ese momento, toda la línea de balizas a lo largo del gran imperio Yan se incendió una a una a medida que se enviaban las diversas fuerzas de élite. Sin embargo, los caballos de guerra de Xinhai eran extremadamente rápidos. Esas fuerzas llegaron solo para ver la ola de polvo que dejó el ejército de Xinhai. Pronto, se enfrentaron con la última línea de defensa, el paso de la montaña Kanming. Después de cruzar esta montaña, llegarían al paso Xinhai Qi-Wei. La noche anterior, los guerreros de Xinhai habían pulido sus armas en preparación para la difícil lucha que se avecinaba. Con su armadura fría, Sugeyue levantó su brazo cuando un águila blanca, como la nieve, aterrizó en su muñeca y estiró la pierna que llevaba una carta. Leyó cuidadosamente el contenido de la carta 2 veces antes de ponerla en su pecho, como si estuviera experimentando personalmente el calor de las palabras. Era como si estuviera sosteniendo un clima más cálido en el frío invierno. Todos tenían cosas que eran extremadamente preciosas para ellos. Para algunos fue la riqueza, para otros fue la autoridad. Para él era solo una persona, nunca fue una persona amable. Fue solo por ella que voluntariamente retiró su lado diabólico. Sin embargo, eso no significaba que ya se había olvidado de cómo matar. Levantó lentamente la cabeza. Los cielos oscuros parecían tan bajos que incluso las estrellas estaban a punto de caerse, como si pudiera agarrarlas si extendía las manos. El viento soplaba desde muy lejos, como si llevara consigo los aromas únicos de Xinhai. Su corazón era como la hierba alta en Xinhai, meciéndose ligeramente con los vientos. En el segundo día, pudieron ver formaciones de enemigos que sumaban 8.000. A diferencia de los encuentros anteriores con las fuerzas de Xia, que se vieron obligadas a desatar, y las reservas del Imperio Yan, que se reclutaron recientemente, eran nativas de Yanbei, nacidos en los mares de espadas y lluvias de sangre. Los vientos, en la frontera, siempre eran fríos, ya que barrían las vastas tierras, levantando una ola de hierba. Los soldados de Xinhai apretaron las bandas negras alrededor de las muñecas, mientras agarraban firmemente sus espadas y miraban fríamente a los enemigos que estaban frente a ellos. Una intensa voluntad de batalla surgió en el campo de batalla. Era como si incluso los vientos que soplaban ligeramente resonaran con el sonido de los tambores de guerra. Sin embargo, en esta coyuntura crítica, parecía haber algún tipo de pánico en las formaciones de la guarnición de la montaña Kanming. Sugeyue, quien todavía estaba sobre su caballo, frunció el ceño al darse cuenta de que la guarnición se abrió lentamente y abrió un camino en el medio. Las pesadas puertas se abrieron. Era como si hubieran tendido una alfombra roja ante el ejército de Xinhai. ¿Qué están haciendo? Había soldados que preguntaban en voz baja. Debe ser una trampa. Los perros de Yanbei nos están jugando una mala pasada. La multitud entró en una conmoción, como si una gota de aceite acabara de gotear en una olla de agua hirviendo. Sugeyue miró al ejército de Yan, que estaba en un silencio absoluto mientras fruncía el ceño. El tiempo pasó lentamente.
En esta extraña circunstancia, el ejército de Yan estaba callado, sin tomar ninguna acción. El de Xinhai tampoco había hecho ningún movimiento. El océano de hierba, que estaba a la altura de la rodilla, se balanceaba ligeramente con el viento ligero. El caballo de Sugeyue dio un paso adelante. Guo Huai se colocó inmediatamente delante de él y advirtió con ansiedad: «Rey, ten cuidado, podría ser una trampa. ¿Se atreven a abrir las puertas delante de mí? ¿Cómo podría no tener el valor de caminar?» La voz de Sugeyue era suave y su tono era plano, pero el contenido de sus palabras encendió el deseo de luchar en todo el ejército. Sugeyue levantó la cabeza y se rió lentamente mientras apuntaba su vaina a sus soldados y preguntaba en voz alta: «¿Quién se atreve a seguir este rey? Este hombre está dispuesto». En ese momento, todo el ejército de Xinhai estalló en aplausos. Sus voces eran como truenos rodando por toda la tierra, creando un pequeño temblor en su camino. La fuerza de Xinhai, de 3.000 efectivos, siguió a Sugeyue mientras se dirigían a las grandes puertas. 300 metros, 150 metros, 100 metros. Estaban cerca, tanto que podían ver las caras de cada soldado de Yanbei y su voluntad de luchar. Sin embargo, ninguno sacó sus espadas y ningún sonido de guerra sonó. De esta manera, pasaron por el paso de la montaña Kanming, por las puertas que esperaban que pasara después de perder a muchos de sus hermanos. Cuando entraron en las vastas llanuras, las pesadas puertas se cerraron detrás de ellas. La bandera de la guerra, de tono negro, colgaba en lo alto de las puertas del castillo. Era como si alguien los estuviera mirando cuando se fueron. Sugeyue miró en silencio durante un rato antes de darse la vuelta e instruir a Wu Huai, un general nativo de Xinhai que ascendió en las filas. «Informa a Yue Qi que traiga a sus hombres de vuelta». Wu Huai estaba un poco sorprendido. Para cooperar con esta operación, el general Yue Qi y el general He Xiao lideraron a 30.000 soldados y se escondieron en las cercanías de la ciudad de Zhenguang. Si algo sale mal, atacarían inmediatamente a Zhenguang. Con la cooperación de las tropas restantes del Imperio Xia, dispersarían la atención de Yanbei de modo que pudieran regresar con facilidad. Sin embargo, informarles que regresen así sería un desperdicio de esfuerzo previo para que se infiltraran. No obstante, Wu Huai no hizo comentarios y simplemente siguió las instrucciones. En poco tiempo, Xinhai apareció ante ellos. Justo cuando el doctor dio un paso atrás, Sugeyue había entrado. El enorme palacio estaba lleno con el aroma de un incienso relajante. Hizo un gesto para alejar a las sirvientas. Se dirigió a un lado de la cama y se sentó a un lado de la cama. Se había vuelto mucho más delgada, como si fuera una persona completamente diferente. En este momento, ella estaba durmiendo y su respiración era bastante estable. Como acababa de tomar el medicamento, su tez parecía estar en un color rosado de salud. Podría haber sido solo un segundo efecto, pero Sugeyue sintió que después de que el viejo doctor la había visto, parecía mucho más saludable que antes. Había luchado a lo largo del camino y tendido una alfombra roja de sangre, y estaba muy preocupado en el camino. En este momento, todo eso se convirtió en un sentido de felicidad y satisfacción. Por suerte, él suspiró silenciosamente en su corazón, admitiendo los pensamientos que normalmente nunca admitiría. Por suerte, ella está bien. En la cuna del bebé, al lado de la cama, hubo un pequeño sonido. Dándose la vuelta, Sugeyue vio a un niño pequeño mirándolo con un par de ojos grandes y redondos. Los ojos del niño eran completamente negros. Todavía era demasiado joven. E incluso su cuello aún era suave y no podía levantarse. Sin embargo, sus puños parecían tan fuertes mientras miraba a este tipo que estaba colgando sospechosamente alrededor de la cama de su madre. Frunciendo el ceño, el niño miró a Sugeyue con seriedad. Sugeyue miró a su hijo y se sintió surrealista. Se perdió por un momento en cuanto con qué expresión enfrentaría a su hijo. Levantó un dedo y lo colocó al lado de sus labios, indicándole que se callara para no perturbar el sueño de Xuxiao. El niño no entendió su gesto. Tal vez estaba hambriento.
mientras levantaba los pies y naturalmente se lo ponía en la boca. Sugeyue frunció el ceño mientras pensaba, ¿qué tipo de hábito es este? Es tan antihigiénico. Su largo brazo se estiró y sacó los pies de la boca del niño, y después de eso miró al bebé. Aunque el bebé aún era joven, era capaz de decir la actitud del otro. Como tal, sin ningún suspenso, en el momento siguiente, este pequeño niño de Xinhai comenzó a aullar con todas sus fuerzas. En ese momento, las sirvientas, niñeras, médicos y todos saltaron a la atención y aparecieron desde todos los rincones del palacio. Xu Xiao, que estaba en un profundo sueño, se despertó y se incorporó. ¿Qué pasó? ¿Se mojó el niño? ¡Llama al doctor! ¡Su joven alteza! ¡No grites! ¡Mira aquí! ¿Qué es esto? Un grupo de sirvientes expulsó groseramente a cierto hombre. Los ojos del niño barrieron a la multitud antes de finalmente detenerse en el rostro de su madre. Luciendo extremadamente molesto, estiró sus regordetas manos y sollozó. Xu Xiao abrazó al bebé en sus brazos y miró a su alrededor. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su esposo había estado lejos durante mucho tiempo. Sin embargo, ella frunció el ceño y dijo bruscamente, «¿Has intimidado a nuestro hijo?» «No lo hice». Sugeyue inmediatamente lo negó y quiso acercarse. Sin embargo, como si se tratara de contrarrestar las palabras de Sugeyue, el bebé comenzó a llorar con una intensidad aún mayor cuando Sugeyue se acercó. «¿Aún dices que no lo hiciste?» Xu Xiao miró a Sugeyue. «Eres muy viejo, pero todavía intimidas a los niños». Sugeyue se enfureció. ¿Era este niño realmente suyo? Al ver cómo el bebé frotaba incluso sus mocos en la ropa de Xu Xiao, sus llamas de rabia ardían. ¿Qué es esto? Después de haber pasado por la vida y la muerte, para traer de vuelta al médico, ¿esta fue la actitud que recibió? Su Alteza está cubierto de polvo del viaje. El médico recomendó que se fuera primero. Sugeyue fulminó con la mirada a la sirvienta, y la joven casi se desmaya. Sin embargo, a pesar de que lo miró durante un buen rato, finalmente fue expulsado de su propia puerta por el médico que había secuestrado a la fuerza. ¡Ay! El joven príncipe se ha mojado. Traed los pañales, niñeras. Por favor, venid. El joven príncipe podría tener hambre. El palacio estaba en un desastre cuando los sirvientes entraban y salían sin prestarle atención. Este rey de Xinhai fue particularmente miserable cuando se sentó allí con una larga cara. De alguna manera, la situación era completamente diferente de lo que había imaginado. Debería haber sido así, un hijo filial, gentil, un grupo de subordinados llenos de reverencia que lo miraron con lágrimas alabando sus logros. Sin embargo, esto era completamente diferente de su imaginación. Este hijo solo sabía llorar y morderse los pies, y su esposa estaba enamorada del niño. Suspiró y siguió sentado allí miserablemente. Mei Xiang, ¿debería su joven alteza usar estas ropas azules o estas de color beige? Señorita, su joven alteza está vomitando. ¿Comió demasiado? Ah, su alteza, ¿puede ponerse de pie? Está sentado sobre el juguete de su joven alteza. Todos tenían cosas que eran extremadamente preciadas para ellos. Para algunos era la salud, para otros la autoridad. Para él, solo eran estas dos personas.